Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. La primera memoria que tengo de mi vida es de la primera vez que toqué un videojuego. El año debía ser 1990 y poco. No sé qué edad tenía en aquel momento, tan solo que tenía menos de 5 años. Mi padre solía jugar en su ordenador por las noches y a veces nos dejaba mirar a sus hijos. Yo, mi hermana mayor, mi hermana menor y mi hermano pequeño. En cierto modo, mi padre era un streamer y yo estaba suscrito. Los únicos juegos que recuerdo con suficiente claridad son Pac-Man, Lemmings, Trivial Pursuit Genus Edition y eventualmente Doom. Doom era un juego que daba miedo porque tenía monstruos y demonios. Un día, probablemente antes de que hubiese salido siquiera el Doom, estaba mirando a mi padre jugar al Pac-Man. Desde el punto de vista del espectador parecía muy sencillo, solo tenías que pensar en la dirección en la que querías ir y tus dedos se movían solos para pulsar la flecha adecuada. No recuerdo si mi padre decidió dejarme probarlo por iniciativa propia o porque se lo estuve suplicando y quería que me callase, probablemente lo segundo, pero la cuestión es que me dejó jugar una partida y ese fue mi primer contacto directo con un videojuego. La partida fue breve. Cuando Pac-Man se chocaba contra una pared, se quedaba ahí quieto durante varios segundos mientras yo decidía en qué dirección quería ir y miraba mis dedos para comprobar cuál de ellos tenía que mover para pulsar la flecha adecuada. Descubrí, decepcionado, que la dirección hacia la que quieres moverte no se traduce automáticamente en tu dedo pulsando la flecha adecuada. Hacía falta una coordinación y una memoria muscular que yo no tenía. Tras semejante patética demostración, no recuerdo que mi padre volviese a darme la oportunidad de tocar su ordenador. Había demostrado que no era más que un estúpido niño. Le había fallado como hijo. Había perdido mi oportunidad para ser protagonista. A partir de entonces tendría que seguir relegado a ser un mero espectador. Hasta ahora estaba muy orgulloso de que mi primera experiencia con un videojuego fuese Pac-Man, porque qué mejor que empezar con un clásico de ese calibre. Sin embargo, buscando un vídeo del juego para poder enseñarlo, he descubierto una horrible verdad. Este juego no es Pac-Man, es PC Man, un clon de Pac-Man con colores verdosos y el escenario girado 90 grados. Mi primer videojuego fue una burda copia. Es más, por lo visto, ese juego luego se hizo famoso porque alguien lo modificó y lo usó para distribuir un virus conocido como Espacio. En algún momento mi padre jugó también a un juego llamado Aracnofobia. Era un juego en el que eras un exterminador yendo de casa en casa y fumigando arañas del tamaño de tarántulas. La mayoría de arañas eran relativamente fáciles, pero no la araña de patas negras y amarillas. Esa araña era agresiva, se movía muy rápido y saltaba por ti. Haciendo honor a su nombre, ese juego me traumatizó y me produjo aracnofobia. Mi verdadera iniciación en el mundo de los videojuegos llegaría más tarde, cuando yo tenía 5 años. Tras la salida de la Super NES, mi tío nos regaló su vieja NES, por aquel entonces conocida simplemente como la Nintendo. Recuerdo el día en el que mis padres instalaron la consola. Fue casi como si hubiese obras en casa. Salid del salón, niños, tenemos que montar la videoconsola. 20 minutos más tarde pude presenciar la imagen de Super Mario en la pantalla del televisor de mi propio salón. Super Mario Bros. Fue mi primer videojuego de verdad, el primero al que pude jugar de forma habitual. Recuerdo que a veces me daba por probar ese misterioso 2-player game. Por aquel entonces no sabía ni una palabra de inglés. No parecía haber ninguna diferencia entre un player game y 2-player game, excepto que al morir en 2-player game, Mario se volvía verde y el juego dejaba de funcionar. ¿Era eso algún tipo de error? Pasó mucho tiempo hasta que descubrí que Mario Verde se controlaba conectando un segundo mando y muchos años hasta que escuché por primera vez el nombre de Luigi. Sé que tenía 5 años en aquel entonces porque, por algún motivo, recuerdo pensar claramente: tengo 5 años y estoy jugando al Super Mario Bros. Junto con el Super Mario Bros, mi tío me envió una colección de clásicos que incluía Balloon Fight, Excite Bike, Bubble Bubble, City Connection, Mega Man, Bomberman, Shadow Warriors, Solar Jetman, Snow Brothers y algunos otros que los jugué menos y no recuerdo con suficiente claridad. ¿Puede que The Legend of Zelda estuviese entre ellos? ¿Probablemente Kid Icarus? Algunos de ellos los jugué más tarde en emulador, así que no tengo del todo claro si los tuve en la NES original. Lo que sí puedo decir es que el primer videojuego que me pasé en mi vida fue el Snow Brothers, y además fue el único que me pasé de la NES. A día de hoy sigue siendo uno de mis videojuegos favoritos y ha envejecido muy bien, perfectamente jugable hoy en día. Además de ser muy divertido, tiene una dificultad y duración adecuadas que te permiten poder pasártelo en una sola sesión sin tener que haberle dedicado cientos de horas previamente. Y además, 2 jugadores pueden jugar simultáneamente. Mi padre no quería que sus hijos fuesen unos adictos a los videojuegos, así que nos impuso duras restricciones. Solo podíamos jugar a la consola 1 hora a la semana y solo durante el fin de semana. Digamos simplemente que el tiro le salió por la culata. Si me hubiese dejado jugar libremente, es posible que no hubiese desarrollado esa obsesión por los videojuegos. Una vez estábamos hablando sobre eso y él me dijo: si te obligase a jugar a un juego durante un día entero, 12 horas seguidas, acabarías harto y no querrías volver a jugar a la consola. Yo le dije: no estoy de acuerdo, así que vamos a probarlo. Si tienes razón tú, dejaré de querer jugar a la consola y aprenderé una valiosa lección. Si tengo razón yo, me hincharé a jugar.
todos salimos ganando. Mi padre no aceptó la propuesta de poner en práctica su teoría, demostrando, a mi parecer, que ni siquiera él se creía lo que estaba diciendo. Irónico porque sin duda él tenía razón. Si hubiese tenido que pasar 12 horas seguidas jugando a la consola, habría acabado hartísimo y habría perdido mi ardiente deseo por jugar a videojuegos. Pero no ocurrió, así que aquí estamos. Nunca tuve una Super NES, sin embargo, una amiga de mi hermana sí la tenía, y antes de ir al colegio por las tardes pasábamos un rato por su casa. Ansiaba esos momentos en los que podía jugar al delicioso Super Mario World. Cuando no pasábamos por su casa, la alternativa era pasar por la casa de la chica a la que mis padres pagaban para que nos cuidase y limpiase la casa mientras ellos trabajaban. Su hermana tenía una Sega Mega Drive con el Sonic the Hedgehog y un juego de los Power Rangers, ambas opciones incuestionablemente inferiores al Super Mario World. Solo recuerdo que tuviese dos juegos, el Super Mario World y el Super Adventure Island. Yo no tenía derecho a elegir a qué juego se jugaba, y cuando se decidía que tocaba jugar al Super Adventure Island, el día estaba arruinado. Odiaba ese juego simplemente por ser un obstáculo en mi objetivo de jugar al Super Mario World. Esos dos juegos fueron mi única experiencia con la Super NES original. Pasaron los años sin ninguna novedad en mi vida en temas de videojuegos. La madre de una amiga del colegio tenía una papelería que estaba de camino al colegio desde mi casa. Una tarde de lo que debía ser febrero de 1997, pasé por la papelería y vi algo que se me quedaría tatuado en las retinas. La portada de la revista Nintendo Acción mostrando una ilustración de Mario en 3 dimensiones. Mi cerebro no era capaz de computar semejante avance científico. Necesitaba saber más. Le pedí a mi madre que me comprase la revista. Me dijo que no. Le supliqué que me la comprase. Le dije que sería mi regalo de cumpleaños. Mi madre aceptó regañadientes, sabiendo que ese no iba a contar como mi regalo de cumpleaños. La cuestión es que tuve esa revista y en ella pude ver imágenes del Super Mario 64 y fantasear con la increíble sensación que debía de ser cruzar esa tabla de madera haciendo de puente en un mundo tridimensional. Creo que el resto de la revista ni la llegué a leer. Por aquel entonces probablemente ni siquiera sabía que existiese la Nintendo 64, y aunque lo supiese, la probabilidad de que mis padres me la comprasen era nula, así que el Super Mario 64 era solo un sueño virtual. Ninguno de mis amigos del colegio tenían una Nintendo 64, lo que todos tenían era la Play, y a veces podía jugar con ellos en su casa. Mi recuerdo más intenso es de una noche viendo a uno de ellos jugar al Resident Evil. Esa escena en la que un zombie se gira y te mira con su horrible cara, tatuada en mis retinas. Recuerdo probar con ellos algunos discos de demos que venían en revistas de videojuegos, entre ellos la demo del dinosaurio, que consistía literalmente en girar la cámara para observar un Tyrannosaurus Rex caminando sobre un fondo negro. También recuerdo jugar al Dragon Ball Final Bout. Mi personaje preferido era Pan. Me gustaba Dragon Ball, pero no me gustaba el juego. Era muy tosco y los controles eran complicados. Eso de tener que hacer media luna en los juegos de lucha para hacer un ataque especial nunca me convenció. En Navidades solíamos viajar a Madrid para visitar a la familia de mi madre. Uno de esos años pasamos la tarde en casa de uno de mis primos que tenía la legendaria Nintendo 64 con el Super Mario 64. Pude jugar brevemente en el mundo de la nieve. Tal vez más que jugar yo, lo que hice fue verle jugar a él. No lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que conseguimos esta estrella en particular. No mucho tiempo después, mi hermano y hermana pequeños hicieron la comunión y alguien decidió regalarles una Nintendo 64. Yo habría preferido una Play porque todos mis amigos tenían la Play, pero por suerte la decisión no estaba en mis manos. Los juegos de la Nintendo 64 son infinitamente superiores a los de la PlayStation, y eso es un hecho. Si no estás de acuerdo, no te preocupes. Hoy en día la sociedad es muy inclusiva con las personas con discapacidad. Es muy posible que otros amigos y familiares aprovechasen para regalarles un juego o un accesorio. La cuestión es que eventualmente acabamos con 4 mandos y los juegos Super Mario 64, Mario Kart 64, Mario Party, Mario Tennis, Donkey Kong 64, Wave Race 64, Star Wars Episode 1 Racer y el legendario The Legend of Zelda Ocarina of Time. Recuerdo, años antes de tener el Ocarina, ver su anuncio en la tele. Era la cosa más épica que había visto en mi vida, y pensé, ese tiene que ser el mejor juego de la historia. No me equivocaba. Sin embargo, para cuando llegué a jugar finalmente al Ocarina, ni siquiera tenía claro que ese fuese realmente el juego del anuncio. El Ocarina of Time, como solía ser habitual con los juegos de Nintendo, no venía traducido al español. En su lugar, incluía una guía de textos con la traducción de todos los diálogos línea a línea. Aún así, era un coñazo de usar y bastante complicada porque tenías que saber en qué zona estabas y con qué personaje para poder encontrar la línea. Eso provocó que no fuésemos capaces de salir del bosque Kokiri, la zona inicial del Ocarina of Time, porque no sabíamos qué había que hacer, no entendíamos lo que decían los personajes y la guía no nos aclaraba lo suficiente. Sin embargo, teníamos un vecino en el piso de arriba, que curiosamente es donde vivo yo ahora mismo. Se llamaba Jimmy, era bastante viejo y vivía solo. Solía contar con orgullo que había sido jugador de fútbol mientras nos enseñaba una foto de la selección, pero tuvo que dejarlo por una lesión. La cuestión es que Jimmy sabía un poco de inglés, así que un día lo bajamos y le pedimos que nos tradujese lo que decían los personajes para saber lo que había que hacer. El tirano de Mido requería que tuviésemos una espada y un escudo para dejarnos pasar. Gracias a Jimmy pudimos superar esa barrera y acceder al árbol
Deku. Pero la mazmorra en el interior del árbol Deku era demasiado complicada, así que nos volvimos a quedar atascados, particularmente en una sala en la que lo que había que hacer era mantener pulsado un botón para poder bucear y así pulsar un botón que estaba debajo del agua. Eso de mantener pulsado un botón no se nos había ocurrido. Dentro de la caja del juego venía un código que podías usar para contactar con el Club Nintendo por correo o por teléfono y pedirles que te enviasen la guía del juego, y eso hicimos, lo que nos lleva a otro recuerdo traumático. El Ocarina of Time tenía solo 3 archivos de guardado. Como la consola era de mis hermanos pequeños, cada uno tenía derecho a un archivo de guardado, y el que sobraba lo teníamos que compartir entre mi hermana mayor y yo. Una auténtica vulneración de mis derechos humanos. Por suerte, mi hermana no tenía tanto interés en los videojuegos como yo, así que la partida seguía siendo principalmente mía. Un buen día, probablemente volviendo de casa de algún amigo, mi hermana mayor me recibió con grandes noticias. Ha llegado la guía del Zelda y me he pasado el árbol Deku y es increíble. Cuando sales del bosque Kokiri hay un mundo gigantesco y puedes viajar hasta una ciudad y te encuentras a Zelda. Noticias devastadoras. No solo por el spoiler que me acababa de tragar, sino porque eso había ocurrido en mi partida, lo que significaba que yo ya nunca podría vivir ese momento legendario. Aquel día lloré. En aquellos tiempos los videojuegos no se sentían como ahora, que son como algo que dura unos días o unas semanas hasta terminarlos y luego pasas al siguiente. No tenía muchos juegos y tampoco la capacidad de pasármelos, así que se sentían como algo sin fin, algo que estaba siempre ahí para intentar avanzar un poco cada semana a lo largo de los años. Recuerdo un día estar jugando al Super Mario 64. Hacía meses desde la última vez que había conseguido una estrella nueva. El resto eran o demasiado difíciles o no sabía dónde estaban. Recuerdo maldecirme a mí mismo. Pensar, estúpido avaricioso, en vez de coger todas las estrellas que podías, tenías que haber pensado a largo plazo y haberte guardado alguna para el futuro. Así ahora, en esta época de sequía, tendrías una estrella esperándote para poder volver a sentir esa maravillosa sensación de coger una estrella nueva. Una vez acabé usando el servicio telefónico de pistas del Club Nintendo. Esto ocurrió antes de tener el Zelda. Probablemente no llamé yo, sino mi madre, porque mis padres nunca me prepararon para superar la ansiedad social que supone hablar por teléfono con un desconocido. El trabajador del Club Nintendo tomó nota de algunas de las estrellas que me faltaban y se ofreció a enviarnos una guía. Unos días después recibimos unas fotocopias encuadernadas con explicaciones sobre cómo conseguir una lista de estrellas aparentemente aleatoria. Es posible que, además de las 4 o 5 estrellas que había sido capaz de describirle yo, el trabajador del Club Nintendo decidiese añadir algunas de las estrellas más complicadas. Eventualmente, tras muchos años de juego, acabé pasándomelo y más tarde consiguiendo las 120 estrellas, haciendo que Yoshi apareciese en el tejado. Un momento mágico. Cuando era pequeño me llevaba muy mal con mis hermanos. Era una situación complicada porque nos odiábamos, pero a la vez nos necesitábamos para poder jugar al Mario Kart o al Mario Party, así que había que hacer compromisos. Una vez estaba en casa con un amigo del colegio mientras mi hermano jugaba al Super Mario 64. A la vez que atendía a mi amigo estaba pendiente del reloj porque en el segundo exacto en el que mi hermano llevase una hora jugando tenía que asegurarme de que apagase la consola. Eran las normas. Cuando llegó el momento fui corriendo y le exigí que apagase la consola en ese mismo instante. Mi hermano puso algún tipo de excusa como que le quedaban 5 minutos o no podía grabar en ese momento, pero yo insistí enérgicamente en que tenía que apagar la consola o me iba a chivar. Entonces mi amigo se acercó y me dijo: tío, déjalo, ¿qué más te da? ¿Cómo que qué más me da? Son las normas. Yo he jugado una hora, así que él tiene que jugar una hora, ni un segundo más. Mi amigo me dijo: tu padre no está, ¿por qué no le dejas jugar a tu hermano más tiempo y luego él te dejará jugar más tiempo a ti? ¿Pactar con mi hermano para mentir a mi padre y evitar así su dictadura? Una idea revolucionaria que nunca se me habría ocurrido. Pero por otro lado, más tiempo de juego para mí significa más tiempo de juego para mi hermano, a quien odio. Así que no hay trato. Apaga la consola ahora mismo o me chivo. Sin embargo, las palabras de mi amigo cambiaron mi perspectiva ante la vida para siempre. Y a menudo pienso en ese momento. Por aquellos tiempos, o puede que algo después, llegó a España la fiebre Pokémon. Primero con el anime y luego con los juegos. Al poco de empezar de emitirse el anime, un día un amigo que estaba en mi casa presumió de saberse los nombres de los 150 Pokémon. Impresionante si cierto, dije yo. Procede. Estuve escuchando cómo soltaba nombres durante 5 minutos mientras yo por dentro pensaba: yo solo conozco a 9 o 10, se los podría estar inventando y no me daría cuenta, pero voy a concederle el mérito. Cuando llegaron los juegos, mis amigos más afortunados se llevaban sus Game Boy Pocket o Game Boy Color al colegio para jugar en el recreo. Yo no tenía ningún tipo de Game Boy, así que solo podía mirar y escucharles hablar del juego. La primera vez que vi el juego, mi reacción fue de extremo rechazo. Un juego con combates en los que en vez de mover un personaje por la pantalla, eliges ataques de un menú y luego los Pokémon se agitan un poco fingiendo que se pegan, pero sin tocarse. ¿A qué clase de desarrolladores vagos y sin talento se les había ocurrido semejante aberración? La idea de que los combates por turnos eran un tipo de jugabilidad diferente y no solo una forma mala de hacer las cosas, no entró en mi cabeza hasta que pude probar el juego. En contadas ocasiones, algunos de mis amigos me dejaban que me llevase su consola a mi casa durante la hora de la comida para que les entrenase sus Pokémon. Les estaba haciendo el trabajo sucio, pero era mi única oportunidad de poder disfrutar un poco del juego. La primera consola portátil que tuve,
tuve, compartida con mis hermanos, fue una Game Boy original, de las gordas, años después de que hubiese salido la Game Boy Color. Nos la regalaron unos amigos de mis padres porque su hija ya se había hecho mayor para jueguecitos y nos vino con el Tetris, el Pokémon azul en alemán y el Castelian. Acuérdate del Castelian, porque volverá a aparecer más adelante. En los últimos años de la Nintendo 64 yo ya tenía suficiente capacidad mental y conocimientos como para poder pedir yo mismo algún juego en específico por mi cumpleaños o por Navidad. Paper Mario, Pokémon Snap y Super Smash Bros. Fueron los 3 juegos que fui pidiendo con los años. Dije antes que no tenía ningún amigo que tuviese la Nintendo 64, todos tenían la Play, pero no siempre fue así. El amigo que se supo los nombres de todos los Pokémon antes que nadie, eventualmente tuvo una Nintendo 64 con el Ocarina of Time y el Super Smash Bros. Durante un tiempo fuimos mejores amigos, yo iba a su casa a jugar con él a menudo. La primera vez que vi el final del Ocarina of Time fue viéndole a él pasárselo. Yo lo había dejado abandonado cerca del final, pero después de verle a él me dije, voy a pasármelo yo también, y poco después lo hice. Normalmente solíamos viciarnos al Smash Bros. A veces poníamos una partida a 99 vidas y jugábamos sin parar. Yo llevaba a Link, y si no recuerdo mal, él también, pero yo era mejor. Un día me dijo, tengo un amigo más mayor que nosotros que te gana en el Smash. Yo me asusté. Ser mejor que mis hermanos y mi único amigo con una Nintendo 64 era parte de mi personalidad, pero a la vez estaba intrigado por poner a prueba mis habilidades, así que quedamos con su amigo para celebrar el combate. Fue duro, pero gané yo. Eso es lo más cerca que he estado de una pelea callejera. Defendí mi honor contra un rival que se decía en la calle que era mejor que yo. Ahí fue cuando me di cuenta por primera vez de que yo era un pro gamer. Cuando era preadolescente estaba en el equipo de atletismo local. A mí no me gustaba nada y siempre intentaba escaquearme de los entrenamientos. Mi especialidad era la marcha, un deporte estúpido que consiste en caminar rápido. Me llevé algún trofeo porque estaba en el top 3 de Baleares. No porque caminase muy rápido, sino porque en Baleares solo participábamos 3. Un año se metió un cuarto y ahí ya perdí mi podio. Además de la marcha tenía que participar en otras modalidades, una de las cuales era el cross, que es como una especie de mini maratón por el campo. Era aburridísimo y siempre quedaba último, pero me alegraba saber que gracias a mi participación el resto de atletas se podían ir a casa con la satisfacción de que al menos no habían quedado últimos. No todos los héroes llevan capa. La cuestión es que recuerdo el primer cross en el que participé y no lo recuerdo tanto por el cross, sino porque antes de empezar un amigo mío había estado hablando del Majora's Mask. Por lo visto había salido un nuevo Zelda en el que cada minuto de tiempo real era una hora dentro del juego, y el juego solo duraba 3 días. Muy intrigante eso de que el tiempo pasaba de verdad. ¿Y cómo podía durar solo 3 días si eso en tiempo real eran unos 72 minutos? Durante toda la carrera no pude dejar de pensar en eso. A la próxima oportunidad que tuvimos, mi hermano y yo le pedimos a mis padres que nos comprasen el Majora's Mask. La primera vez que jugué fue una terrible decepción. No me gustó nada. ¿Cómo que jugar convertido en Deku? ¿Y qué es eso de que cada vez que quieres guardar tienes que volver a empezar desde el primer día? ¿Y este mundo tan raro? Lo odio. Dejé el juego decepcionadísimo tras jugar solo el primer día, que no es más que la introducción, y no lo volví a tocar. Meses o puede que años después decidí volver a darle una oportunidad con la mente más abierta. Esta vez me gustó casi tanto como el Ocarina. Llegué hasta el templo de la Gran Bahía, que es más o menos la mitad del juego, y me quedé atascado ahí. Todavía más años después decidí volver a darle otra oportunidad, esta vez ya no en la Nintendo 64, sino en un port para la GameCube que sacaron en una edición especial. Esa vez no solo me lo pasé entero, sino que se convirtió en uno de mis juegos favoritos, sino el que más, y lo sigue siendo a día de hoy. Increíble cómo cambian las cosas. La primera vez que tuve un ordenador para mí solo fue un portátil a los 19 años. Antes de eso tenía que compartir el horario con toda mi familia, y además por aquel entonces el internet se contrataba en tarifas planas con horarios. Eso quiere decir que solo podíamos conectarnos a internet a partir de las 6 de la tarde, y tenía que compartir esa escasa franja horaria con mis 3 hermanos. Una nueva vulneración de mis derechos humanos. Sin embargo, el viejo PC de mi padre, que no podía conectarse a internet y tenía Windows 95, nadie lo quería, así que podía apoderarme de él. Pero ¿para qué? Un ordenador así no te servía más que para escribir documentos, dibujar en el Paint y jugar al buscaminas. Y vaya si jugué al buscaminas. Así que me puse a investigar la colección de disquetes que tenía mi padre, metiéndolos uno por uno a ver qué eran. Por aquel entonces no sabía lo que era la piratería, pero ahora sí me doy cuenta de que aquellos disquetes eran todos programas y juegos pirata. Y así fue como llegué a un conjunto de 5 disquetes titulados Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. El día en el que introduje el primero de esos disquetes, mi vida cambió para siempre. Imagínate estar probando disquetes con juegos y programas cualquiera y de repente encontrarte con una de las grandes obras maestras de los videojuegos. La música, la ambientación y los diálogos de la primera isla de Monkey Island 2 eran y siguen siendo absolutamente fascinantes. Aquel día mi identidad cambió y declaré internamente que Monkey Island 2 era mi videojuego favorito y las aventuras gráficas mi género de videojuegos favorito. Tiene gracia porque esa era la única aventura gráfica a la que había jugado en mi vida. Además, ni siquiera fui capaz de salir de la primera isla. No se me ocurrió que podías usar el cubo con el pantano, porque daba por hecho que el pantano era un elemento del escenario con el
el que no se podía interactuar. Años después, al declarar con orgullo que era un gran fan de Monkey Island 2 delante de gente que sí se había pasado no solo el Monkey Island 2, sino también el 1, me daría cuenta de que en realidad era un poser, un falso fan. Tras ser informado de que el cubo podía usarse con el pantano y dedicarle decenas de horas, me lo acabé pasando y con los años me acabaría pasando también el resto de la saga. El primero nunca me terminó de convencer tanto, pero el tercero, oh sí. Fue como volver a ser un niño descubriendo el segundo. Un tiempo después de descubrir el Monkey Island 2, mis padres compraron la enciclopedia temática multimedia Quorum, pensando que eso nos ayudaría a estudiar. Investigando los discos descubrí que uno de ellos contenía una aventura gráfica supuestamente educativa. Se trataba, efectivamente, de las aventuras de Alf Jonathan. Tenéis la serie completa en mi canal. Hace poco descubrí que todavía conservo el CD original. Es el único CD de esa enciclopedia que no acabó en la basura. Un día, una amiga de mi hermana mayor le dio una copia de un nuevo juego, Los Sims. Empezó como una copia, pero acabamos teniendo el juego original con 2 expansiones. Cuando me enseñaron a jugar a los Sims, lo hicieron metiendo trucos como parte de la experiencia, así que para mí los Sims era principalmente un juego de construir casas. Casas lujosas, increíbles mansiones de varios pisos y siempre rodeadas de piscina. Me gustaba pintar las paredes de mis casas de color rosa clarito. Sé que se supone que el rosa es un color de niñas, me dije, pero a mí me gusta. Podría decir incluso que es mi color favorito. Mi familia se lo tomó como un indicio de homosexualidad. Obviamente, si te gusta el rosa, te gustan los hombres. Una vez consideré aquello de los trucos y me di cuenta de que el juego de verdad se supone que hay que jugarlo sin trucos, ganando el dinero por ti mismo con tu sim trabajando y tal, en vez de conseguirlo mágicamente. Así que me decidí a darle un intento. Fue una experiencia horrible. Empiezas con tan poco dinero que tienes que elegir entre comprar una nevera o comprar el suelo de la casa, y los sims se ponen muy nerviosos cuando el suelo de la casa es hierba. La vida de mi sim consistía en levantarse cansado porque el colchón era de baja calidad, ir a un trabajo mal pagado, volver, mearse encima antes de llegar al baño, desmayarse sobre el charco de orina y despertarse al día siguiente cuando llegaba el coche del trabajo a buscarle otra vez. Una perfecta simulación de la vida de un trabajador adulto. Pero al final le acabé cogiendo el gusto al desafío y me convertí en un pro de los Sims, que sigue siendo uno de mis juegos favoritos. El primero mejor que ningún otro. Ese estilo gráfico y esa música son insuperables, aunque el 2 tampoco está mal. Tenía un amigo en el colegio que tenía un hermano mayor que entendía un poquillo de informática y videojuegos y tenía un ordenador, al que a veces le dejaba jugar. Un día mi amigo me introdujo al Age of Empires 2, The Age of Kings. Y el 1 también, pero a mí me gustaba mucho más el 2. Ese fue otro juego cambiavidas. Poder construir tu civilización medieval y dirigir tus ejércitos. Absolutamente fascinante. ¿Y qué decir de esos gráficos? Después de que me dieran una copia de los Sims pensé, si los juegos se pueden copiar, tal vez su hermano podría hacerme una copia de Age of Empires. Por algún motivo, la posibilidad de comprar el juego en vez de copiarlo ni siquiera se me pasó por la cabeza. Tal vez porque por aquel entonces nunca me habían comprado un juego para PC. Recuerdo conectarme a internet, abrir el MSN Messenger, la red social de la época, y pedírselo. Le dije, ¿podría tu hermano hacerme una copia del Age of Empires? Él me contestó, ¿el qué? Yo le expliqué, el juego aquel medieval de los ejércitos. Él dijo, se llama Age of Empires, tonto. Y así fue como aprendí que el nombre del juego era en realidad una frase con sentido en inglés. ¿Quién me iba a decir que 20 años después estaría jugando al remake de ese juego en streaming, dándole brutales palizas a The Valen? Hijo de puta mentiroso, no le creáis, le di una paliza el otro día, le gané en directo, le di una paliza. Un día le comenté mi pasión por las aventuras gráficas a la amiga de mi hermana que nos había dado la copia de los Sims, y ella dijo que tenía una aventura gráfica muy buena. Yo pensé, ¡ja! ¿Tú qué sabrás lo que es una buena aventura gráfica si ni siquiera has jugado al Monkey Island 2? Más tarde me prestó su aventura gráfica. Se trataba de Broken Sword, la sombra de los templarios, y resultó que era muy bueno después de todo. Me comí mis palabras. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años, si no recuerdo mal, y mi madre no tenía ningún interés en mantener sus normas, así que empezó la era del gran vicio. Por aquel entonces ya estaba empezando a leer páginas web de videojuegos y a estar un poco informado. Mi hermano y yo le pedimos a mi madre que nos comprase la Nintendo GameCube, y ella accedió. Gracias, madre. Lo que prosiguió fueron unos increíbles vicios al Super Smash Bros. Melee, entre otros. Todos mis amigos, por supuesto, tenían la PlayStation 2. Un día estábamos en el recreo hablando de videojuegos y salió el tema de los gráficos. Uno de mis mejores amigos, el de Age of Empires, dijo, los gráficos del Metal Gear Solid 2 son buenísimos, no como los de Nintendo. Yo le contesté que los gráficos de la GameCube eran mejores que los de la Play 2. Era un hecho conocido. Él me dijo, los gráficos de los juegos de Nintendo no son realistas. Nintendo hace juegos para niños pequeños. El resto del grupo, que también tenían la Play 2, le dieron la razón. ¿Por qué esa agresividad de repente? Ya no podíamos simplemente disfrutar de los videojuegos. Había que elegir un bando. Para preservar mi dignidad no solo tenía que defender los juegos y gráficos de la Nintendo, sino también atacar los juegos y gráficos de la Play. Esa fue mi introducción a la guerra de consolas. Me habían convertido, sin quererlo, en un fanático defensor de Nintendo. Poco después, algún amigo de internet me invitó a jugar a un juego online. Se trataba de Lineage 2, mi primer MMORPG. Mi personaje era un elfo de la luz.
La ambientación del Valle de los Elfos de ese juego era algo de otro mundo, y todo conseguido gracias a la música y el sonido. Solo en contadas ocasiones he vuelto a estar así de inmerso en un videojuego desde entonces. Hice algunos amigos dentro de ese juego y juntos formamos un pequeño clan de 4 o 5 personas. Nunca llegué mucho más lejos del pueblo inicial porque era uno de esos juegos coreanos que requieren una cantidad ingente de grindeo. Recordemos también que seguía teniendo internet solo a partir de las 6 de la tarde y pudiendo usar el PC solo en sesiones de 1 hora antes de que tocase a uno de mis hermanos. ¿Cómo es posible jugar a un MMORPG en esas condiciones? Empecé a quedarme en el ordenador un rato extra por las noches cuando los demás ya se habían ido a dormir. Una vez se me pasó el tiempo y cuando miré el reloj eran las 2 de la madrugada. Nunca me había quedado despierto hasta tan tarde. Me asusté. Si hacía ruido al volver a mi cuarto, mi madre se enteraría y me caería una bronca. Mis habilidades ninja no fueron las esperadas y me cayó una bronca. Sin embargo, poco después me acostumbré a seguir quedándome hasta altas horas de la noche. Si mi madre me pillaba, le decía que me había levantado para ir al baño. No solía colar, pero a mí me daba confianza. Unos años después de que nos comprasen la GameCube, alcancé la edad suficiente para ser capaz de ir a comprar mis propios videojuegos. El primero que compré en mi vida fue el Animal Crossing de GameCube, el día de salida. En la zona donde vivo no hay ninguna tienda de videojuegos, así que tenía que viajar en autobús hasta una tienda del Corte Inglés que se encontraba en Palma. Esa fue también la primera vez que cogí un autobús yo solo. Tuve que investigar un poco sobre qué autobús tenía que coger. Eso me hizo preguntarme, ¿por qué en el colegio no te enseñan a coger un autobús? Habría resultado bastante útil. Resulta que para coger un autobús no solo tienes que saber el número de la línea y dónde hay una parada, sino también en qué dirección va. Eso yo no lo sabía, así que me monté en el autobús en la dirección equivocada. Cuando me di cuenta de que el autobús estaba yendo en la dirección equivocada, pensé, no pasa nada, esto llegará al final y luego dará una vuelta y hará el recorrido entero otra vez. Sin embargo, cuando llegó al final, el autobús se detuvo y el conductor dijo, última parada, y se esperó a que todo el mundo se bajase del autobús, como en aquella escena de Los Simpson. Yo estaba aterrorizado, pero por suerte había un par de guiris adultos que habían cometido el mismo error que yo. Ellos simplemente salieron del autobús y volvieron a entrar por la puerta de delante pagando el billete otra vez. Yo les imité, agradeciendo no tener que quedarme tirado en un sitio desconocido, pero maldiciendo tener que pagar el viaje 2 veces. Cuando finalmente llegué al Corte Inglés y pregunté por el Animal Crossing, la dependiente me dijo, vaya, tienes mucha suerte, justo acaba de salir hoy. Yo pensé, sí señora, por eso he venido. Una vez le cambié a un amigo durante unos días mi Animal Crossing por su PSP. Unos años después de haber empezado a comprar mis propios videojuegos en tiendas, aprendí también a comprar de segunda mano por internet. Eso me permitía poder comprar muchos juegos relativamente baratos y luego incluso volver a venderlos para comprar nuevos juegos. Invertía todo mi dinero en videojuegos. Acabé teniendo la Game Boy Advance, la DS y haciendo cola para comprar la Wii el día de salida junto con el Twilight Princess. Esa fue una importante época de culturización. Jugaba absolutamente a todo, cualquier cosa, y además me empeñaba en pasarme todos los juegos por malos que fuesen, en dificultad difícil. Completamente lo contrario a lo que hago ahora, pero como digo, fue una época importante para probar de todo, desarrollar criterio y convertirme en un jugador informado. Gracias a eso acabé superando la guerra de consolas. Si quería ser alguien que sabe de videojuegos, no podía limitarme solo a los juegos de las consolas de Nintendo. Había que jugar a los títulos importantes de las demás consolas también. Ico y Shadow of the Colossus eran dos juegos de Play 2 que leía en internet a menudo que eran imprescindibles. Pero ninguno de mis amigos tenía ninguno de ellos ni les interesaba, y yo no tenía dinero para comprarme otra consola, especialmente por solo 2 juegos. En un movimiento arriesgado, decidí comprarme los juegos sin tener la consola, y pedirle a un amigo que me prestase su Play durante una semana para poder pasármelos. Sabio movimiento, porque se convirtieron en 2 de mis juegos favoritos, y lo siguen siendo. Un día, uno de mis amigos del colegio empezó a rular copias del RPG Maker 2003, y nos pusimos todos a hacer nuestros jueguecitos. Esa fue mi primera experiencia con el desarrollo de videojuegos. Empecé a hacer un juego de piratas cuyo uso de mecánicas como elemento narrativo impresionó a mis amigos. Me acabé cansando de ese y de otros varios juegos que empecé y nunca llegaron a nada. Cuando estaba en el instituto, uno de mi grupo de amigos nos empezó a pasar capítulos de Naruto grabados en CDs, que habían tan solo 4 capítulos en un disco. El anime de Naruto era lo más intenso que había visto en mi vida, muy superior al anime que emitían por la tele todas las tardes en uno de los canales de televisión catalanes. Quería compartir esa maravilla con mi hermano, pero todavía seguíamos llevándonos mal. Así que le dije, te dejo ver Naruto conmigo si me pagas 1 euro por cada 5 capítulos. Él me dijo, no. Recordé entonces las sabias palabras de mi amigo cuando éramos más pequeños y decidí que había llegado el momento de sacrificarse y romper el ciclo del odio. Pero tampoco podía simplemente ofrecerle los capítulos gratis después de haber rechazado mi precio. Eso me haría parecer débil. En su lugar le dije, 1 euro por cada 20 capítulos. Mi hermano aceptó, pero yo solo le cobré los primeros 20. Y así fue como mi hermano y yo dejamos atrás los rencores de la infancia y pasamos a ser amigos. Más tarde nos pegamos increíbles vicios al Naruto Gekitou Ninja Taisen FOA, también conocido simplemente como Naruto 4. Me lo compré de una tienda que lo trajo importado de Japón, pero como la consola tenía bloqueo regional, tenía que meter primero el Freeloader, un disco que, entre comillas, hackeaba la consola para saltarse ese bloqueo regional. Fantástico juego de lucha el Naruto 4, por cierto. Soluciona casi todo lo que no me gusta de los juegos de lucha tradicionales. Acabé
acabó desterrando por completo el Smash Bros. Melee y más adelante incluso al Brawl. El Naruto 4 fue el último juego que jugué en serio con mi hermano antes de que él decidiese, al igual que mis hermanas años antes, que ya no le interesaban los videojuegos. Cuando terminé el colegio y pasé a ir al instituto, empecé a perder de forma natural a todos mis amigos del colegio. Un día estaba en casa del último de mis amigos y estaba hablando con él y su hermano pequeño sobre la siguiente generación de consolas. A mi amigo ya no le interesaban mucho los videojuegos, pero su hermano dijo que si se compraba una consola sería la PlayStation 3. Esa era la única consola con la garantía de que tendría el próximo Final Fantasy, y tanto para mi amigo como para su hermano, Final Fantasy era su saga favorita. Le pregunté que qué Final Fantasy se habían pasado para comparar con los que me había pasado yo. Su respuesta fue que no se había pasado ninguno. ¿No te has pasado ninguno y dices que es tu saga favorita?, le dije yo, acusándole implícitamente de ser un falso fan. En aquel momento no caí en la cuenta de que yo también había sido un falso fan del Monkey Island. Siendo que yo seguía en mi empeño de jugar a todos los juegos relevantes y ellos tenían una Play 2, les propuse comprar a medias el Final Fantasy XII, que acababa de salir. A cambio, ellos me prestarían la consola una semana o dos para que pudiese pasármelo yo también. El día que compramos el juego fuimos a su casa para estrenarlo, jugando su hermano. Recuerdo la devastadora decepción que sintió su hermano aquel día. Su cara de rechazo y confusión al descubrir no solo que la historia empezaba con tramas políticas en vez de jóvenes salvando al mundo, sino también que los combates no eran por turnos. Al principio no lo entendía, o más bien, se negaba a entenderlo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo elijo los ataques?, preguntaba. No tienes que elegirlos, está atacando él solo, le decía yo. No, calla, eso no puede ser, decía él mientras probaba a pulsar todos los botones y a pausar el juego y buscar en los menús. No estoy seguro por qué acabamos perdiendo el contacto, pero creo que no hubo Play 3 y ese fue su último Final Fantasy. Un día grabé un vídeo de mi amigo jugando a la DS y él lo subió a YouTube. Meses después, Nintendo le envió un email preguntándole si podían usar un trozo del vídeo para un montaje promocional. Mi amigo dijo que sí, y así fue como, en la conferencia de Nintendo del E3 de aquel año, él apareció durante unos segundos. Una vez le conté a ese amigo que estaba considerando comprarme una Xbox 360. Él me dijo, ¿por qué todos decís Xbox en vez de Xbox? O la llamas en inglés Xbox o la llamas en español caja X, pero mezclar las dos cosas es estúpido. Desde entonces intento pronunciar bien el nombre de las cosas, aunque hacer eso en YouTube suele ofender a más de uno en los comentarios. La cuestión es que acabé comprándome una Xbox 360 2 años después de su salida. Me llamaba mucho el The Elder Scrolls 4 Oblivion, pero un solo juego no era suficiente para justificar una consola. Sin embargo, cuando anunciaron el Eternal Sonata, conocido en aquel entonces por su título en japonés Trusty Bell, la decisión fue tomada. Uno de los trailers de ese juego me lo vi cientos de veces. Me apasionaba. El juego luego, por desgracia, era muy bueno y muy mediocre a la vez. Audiovisualmente increíble y con un gran sistema de combate, pero por desgracia los patrones de los enemigos tenían poquísima variedad. Muy fácil de arreglar, solo tenían que hacer que los enemigos no apareciesen siempre en la misma posición y ya está. No entiendo por qué no lo hicieron. La historia empezaba muy bien, luego se complicaba innecesariamente hasta perder todo el sentido y terminaba con los personajes hablándole directamente a la cámara para lanzarte un mensaje antidrogas. Por otro lado, jugar al Oblivion fue una experiencia fascinante. Recuerdo vívidamente la primera vez que crucé un portal de Oblivion, una intensa mezcla entre miedo y emoción. Pensé, así es exactamente como debió sentirse Frodo cuando entró en Mordor. Eventualmente me acabé comprando una Play 3 también, así que esa fue la primera y única generación en la que tuve todas las consolas, incluyendo la DS y una PSP que me compré de segunda mano. Cuando tenía 19 años, después de dejar la universidad, decidí meterme a estudiar un grado superior de formación profesional de audiovisuales. Necesitarás un ordenador, dijo mi madre, y me compró un portátil más o menos potente para su época. Ahí fue cuando por fin tuve un ordenador con conexión a internet para mí solo. Me apunté al horario de tarde, así que me quedaba despierto por la noche y me iba a dormir por la mañana. A veces me cruzaba con mi madre cuando ella se levantaba para ir a trabajar. ¿Te levantas o te acuestas?, solía preguntarme. A veces le mentía y le decía que me levantaba para que se sintiese un poco mejor, reduciendo la sensación de que su hijo era un fracasado. Con ese portátil me adentré en el boom de los videojuegos indie, con magníficos títulos como Braid o Super Meat Boy. Un compañero de clase insistió en venderme su Play 2 a un precio no del todo competitivo, y yo acabé aceptando a regañadientes porque todavía tenía algunos juegos pendientes por jugar. Uno de ellos era Shin Megami Tensei Persona 4. Ese es el juego que finalmente me impulsó a intentar hacer yo también un videojuego indie. Esto, pero en 2D, no es tan difícil. Yo podría hacerlo, pensé. Me equivocaba. Unos años después conseguí mi primer trabajo como tester y más tarde programador en una empresa de manejo de documentación. Utilicé mi primer sueldo para sustituir mi portátil y comprarme mi primer ordenador de sobremesa. Hace casi 8 años de eso, y ese ordenador es el mismo que sigo usando a día de hoy. Pronto será sustituido, cuando vuelva a ver tarjetas gráficas disponibles. A partir de ahí fui dejando de lado las consolas y quedándome solamente con el PC. Cuando salió el Super Mario Maker me pareció que era un juego que debía tener, así que me compré una Wii U de segunda mano y esa fue la última consola que me compré. Eso no quiere
decir que no haya tenido ninguna consola desde entonces porque vivo con Connie y ella sí que se sigue comprando consolas. En 2017 saqué mi primer juego en Steam, Mayotori, y empecé a ganar dinero convirtiéndome finalmente en un desarrollador indie. Por aquel entonces solía ir a bastantes ferias y eventos para intentar promocionarme. Una de ellas fue el IndieMad 2017 en Madrid. Allí fue donde conocí por primera vez a HeyNow, que había sido uno de los pocos en subir un vídeo de Mayotori a YouTube. Yo le confundí con otro youtuber que también había hecho un vídeo de Mayotori y me había saludado en un evento anterior, así que yo estaba convencido de que ya nos conocíamos. Me puse a dar vueltas por el evento probando los juegos de los otros desarrolladores indie, la mayoría poco prometedores, pero poco antes de que terminase el evento descubrí un juego que estaba en otra liga. Se trataba de Moons of Darsalon, un plataformas de acción que combina nostalgia retro con técnicas modernas como la generación de terreno procedural, físicas, inteligencia artificial avanzada o un novedoso sistema de renderizado de pixel art. Es un proyecto que actualmente lleva 6 años en desarrollo y que probablemente saldrá en 2021. Puedes añadirlo a tu lista de deseados en Steam y seguir a su creador en Twitter, link en la descripción. Y sí, me han pagado por decir esto, deja que siga con la historia. Estaba jugando al Moons of Darsalon y pensando, este tiene que ser el mejor juego indie que se está desarrollando en España actualmente. Cuando llevaba ya un buen rato jugando, su desarrollador, que había estado observándome en secreto desde atrás, se acercó a hablarme. Me dijo, oye, llevo un rato viéndote jugar y creo que eres la única persona que ha entendido el juego. Se trataba nada menos que de Dr. Kucho, un DJ convertido en desarrollador de videojuegos. Sus palabras me hicieron sentir muy pro gamer. Unos meses después empecé mi carrera como youtuber y mi creciente fama provocó que acabase volviéndome a encontrar con él por internet. Él me habló de su pasión por los juegos retro y me contó que tenía el récord mundial en el juego Nebulus de la Commodore 64, entre otros. Un momento. Ese juego me suena, pensé yo. Resulta que Nebulus salió en la Game Boy con el nombre de Castellian, uno de los primeros juegos que tuve en la Game Boy. Recientemente, Kucho me propuso pagarme para que anunciase su juego en mi canal y yo le dije que vale. No planeaba que fuese en este vídeo, pero mientras lo preparaba me dije, oye, encaja perfectamente. Y esa es la historia completa de cómo llegué a anunciar Moons of Darsalon en mi canal de YouTube. Eso es todo, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Aún sigues ahí? Pues no creas que voy a recomendarte mi videojuego. Yo odio cuando me dicen lo que tengo que hacer. Así que no me sigas en Twitter y por supuesto no añadas Moons of Darsalon a tu lista de más deseados en Steam.